La gente de CESO, como siempre lo tenemos de columnistas en otros programas, ofrecen cotidianamente, mensual, semanalmente, un informe sobre diversos temas y tópicos que nos tocan muy de cerca. La economía social del hogar, la economía social de la familia, la economía social de la micro y pequeñas empresas. Bien, en los últimos días, a nivel nacional, será un informe de financiamiento de los hogares de las familias, que tiene mucho que ver con la macroeconomía de Macri, concretamente, donde se privilegiaba, digamos, la bicicleta financiera, que endeudó mucho y mal a las familias. Hablo con Celina Calore, del CESO, para desglosar ese informe y analizar ese informe. Celina, como siempre, buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo se endeudó la familia? ¿Qué es el financiamiento del hogar, digamos, comparando, digamos, situaciones anteriores con las presentes? A ver. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alberto? Bueno, en primer lugar, este informe lo hace una compañera del CESO que se llama Laura Formo, que es una compañera de Buenos Aires, así que bueno, citarla también porque son datos y producción de ella. Pero bueno, lo que sí este informe es muy interesante para analizar, más allá de lo puntual del financiamiento de las familias, lo que tiene que ver con un cambio en la política macroeconómica, si se quiere, del país a partir del cambio de gobierno de diciembre de 2019. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que durante el periodo 2015-2019 el gobierno, propició una política macroeconómica parada sobre el sistema financiero en detrimento de lo que es el sistema productivo. ¿Esto qué quiere decir? Se garantizaban altas tasas de interés para que ingresaran capitales y hicieran sus rentabilidades, y esto que vos decías de la bicicleta financiera, y pudieran aprovechar altas tasas de interés en el país y luego fugar las divisas al exterior. Ese fue el mecanismo que afectó mucho al sistema productivo. ¿Por qué? Porque las altas tasas de interés, por supuesto, afectan al financiamiento que tienen las empresas y también el financiamiento que tienen las familias. En un contexto que sabemos que hubo niveles inflacionarios muy importantes en los últimos años, cerrando en 2019 con un nivel inflacionario récord en torno al 55%, que eso afectó al poder adquisitivo, es decir, los ingresos con los que cuentan las familias para comprar sus consumos cotidianos. Eso lo que hizo es que las familias tengan que recurrir al financiamiento personal para poder consumir estas cuestiones cotidianas. Nosotros también lo que percibimos es un cambio también de hábito, ¿no? Antes, o estructuralmente o históricamente, se utilizaba la tarjeta de crédito para financiar bienes duraderos. Me compro una heladera en cuotas, me compro algún televisor, y en los últimos años lo que vimos es que las familias utilizaron la tarjeta de crédito para ir al supermercado y compraban los alimentos en cuotas. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay una pérdida muy fuerte del poder adquisitivo y un deterioro de los consumos de las personas porque se tienen que endeudar para consumir alimentos. Esto es un problema en un contexto de altas tasas de interés. Entonces, hubo un sobreendeudamiento de las familias en el último tiempo a tasas muy altas, y a partir de diciembre de 2019, con el cambio de gestión también del Banco Central, lo que se empezó a propiciar es una baja de esta tasa a la que acceden principalmente las tarjetas de crédito, con una baja en torno al 60% entre diciembre y mayo. Esto, Alberto, es importante porque quiere decir que ahora los nuevos consumos con tarjetas de crédito tienen un financiamiento un poco menor, pero así todos siguen estando en niveles muy, muy elevados, y que esto asfixia a los presupuestos familiares. A ver, Celina, ¿qué opinas respecto a este tema? En tanto y en cuanto el gobierno nacional no cierra, digamos, su problemática externa con los deudores, la macroeconomía, digamos, o microeconomía, pero la macroeconomía financiera va a seguir siendo la misma que de Macri. ¿Van a tener que tener tasas en tanto y en cuanto no ocurra eso? Bueno, el tema de la renegociación de deuda nos va a afectar digamos, al ciudadano de a pie
a partir de la asistencia que el Estado Nacional pueda también hacer a las familias, pero como vos decís, en realidad sí puede llegar a afectar en términos de el financiamiento a alto costo, pero en realidad eso es más un financiamiento con el exterior, no tanto interno. Pero por supuesto, sí, el sistema financiero tiene un costo muy alto para acceder al financiamiento, se puede trasladar también al sistema interno, digamos. Ahora bien, el tema de las ficciones, la verdad es que es un problema que también está mostrando que a través de herramientas del Banco Central es posible regular esto. Es decir, no es el mercado por sí solo el que dice que las familias tienen que pagar tasas por encima del 100% para financiar sus consumos. Estamos viendo que un Estado presente, un Estado que interviene a través del Banco Central, tiene la herramienta de mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso es importante porque muchas veces se cree que, bueno, es el sistema financiero, es el mercado el que nos hace, digamos, pagar, digamos, como que es la libre oferta y la libre demanda, el libre mercado, lo que hace que nosotros tengamos que pagar esas tasas. Pero la realidad es que hay herramientas del Estado y que hay gobiernos que las utilizan, como por ejemplo el que estamos ahora transitando, donde el Banco Central empezó esta política. Yo creo que todavía podría ser una política más agresiva en este sentido, creo que se queda corto, va por un buen camino, pero debería apretar el acelerador, digamos, para bajar aún más estas tasas de interés, porque además, digamos, muchos me pueden decir, bueno, pero van a perder los bancos. Bueno, los bancos la verdad es que vienen ganando desde siempre, y no puede ser que estos bancos ganen tanto en detrimento de la pobreza, ¿no? De lo que pierden las familias. Entonces, la verdad es que a mí eso no me preocupa, no es una pérdida, digamos, el banco no va a perder porque tiene su herramienta para ajustar a través también de los plazos fijos, los intereses que nos pagan cuando nosotros depositamos nuestro dinero, que sabemos que no es el mismo que nosotros tenemos que afrontar si queremos pedir un crédito. Entonces, esa brecha también se puede regular por el Banco Central y también lo ha hecho, ahora ha subido el piso de los plazos fijos, por ejemplo, es decir, si yo quiero ahorrar en plazos fijos me tienen que pagar por lo menos un 30%, eso antes no estaba de esa manera y había caído mucho también la tasa. Entonces, a ver, el Banco Central puede regular, tiene las herramientas hoy para regular el sistema financiero. El tema es que haya una intención de hacerlo. Bueno, te hago una última pregunta. El tema es el siguiente. Yo veo que el dólar blue sigue trepando. Y más de uno de los formadores de precios en el país hace referencia al dólar blue. Pero yo veo el dólar comercial, que es el que emplea el Estado para comprar, para vender, digamos, que usan los industriales, que usan, digamos, de diversos sectores económicos del país. Ese sigue siendo casi estable, no se mueve para nada. ¿Por qué hay tanta trepada? Siempre te pregunto lo mismo, tanta trepada de los precios de consumo popular. ¿Se referencian en el blue? Bueno, yo creo que ahí hay un mix de cuestiones. Por supuesto, el tema de la brecha cambiaria existe. Ahora, como vos decías, hay un dólar oficial que está controlado por el Banco Central y que está estipulado en un valor, y ese valor es el que incluso las empresas pueden acceder a sus insumos importados a ese valor. Está garantizado esa cuestión. ¿Qué pasa? Del otro lado hay poder de económico, ¿no? Y entonces, muchas veces, cuando sube el dólar blue o el dólar informal, ajustan los precios, pero tiene más que ver con la rentabilidad que quieren tener estas empresas que con los costos que van teniendo. Porque como yo te decía, el Estado Nacional garantiza que los insumos importados se puedan traer con el dólar oficial, el dólar más bajo. Entonces, lo que quieren del otro lado es poder ahorrar en dólares y entonces te trasladan su costo de ahorrar en dólares al consumidor final. Eso es un problema que se está generando y que, bueno, también es un llamado acá para ver cómo, por supuesto, el Banco Central no puede intervenir en el mercado informal porque no puede, es informal, o sea, no puede. Pero bueno, ¿qué herramientas? Por ejemplo, estuvo controlando lo que era el dólar bolsa, entonces, ¿qué herramientas puede tener para intervenir en los otros dólares, como por ejemplo el bolsa, y descomprimir esa brecha?
Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que la economía argentina tiene un fuerte componente especulativo y también de concentración económica. Entonces, los consumos populares, los alimentos, por ejemplo, están fuertemente concentrados, la venta de alimentos en pequeños, ya lo hemos charlado también, en pequeños productores pequeños no, pocos productores grandes. Y eso también da un margen de fijación de precios, Alberto. Entonces creo que tiene que ver con un mix de cuestiones, pero el tema de la brecha del dólar es algo a atender y ver, bueno, cómo el Estado puede desincentivar también a través de mecanismos de ahorro, por supuesto. Te agradezco infinitamente por tu pregunta. A todos Gracias, ustedes, Alberto. gracias, los y las del CESO. Un gran abrazo, como siempre. Abrazo. Cariños. Sabido es que el Gobierno Nacional tiene mucha inversión en las provincias, en todo el país, por medidas muy, pero muy importantes, particularmente a través del ANSES, que son los sectores más vulnerables, más necesitados en este caso, con el IFE, con esto, con aquello, el ayuda, digamos, al sector pasivo, etcétera, etcétera. Yo voy a hablar con nuestra especialista en materia previsional, doctora Liliana Coronel. Doctora, ¿cómo le va? Como siempre decimos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cuál es la ayuda? ¿Cuánta es la ayuda importante que ha llegado a la provincia de Santa Fe, especialmente a través del ANSES, para los sectores más necesitados concretamente? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Alberto? ¿Y cómo están todos? Bueno, nosotros la última reunión, la última entrevista que hicimos, hablamos de todas las políticas públicas que había implementado el gobierno nacional con motivo de la pandemia. Y no solamente fue protección a la salud, sino también protección a la economía de los ciudadanos. Y no solamente de los más vulnerables, de los precarizados, sino que también incursionó esta ayuda en los trabajadores formales, en los empleados y dependientes, obreros de distintas empresas, particularmente, ya que usted me consulta sobre la provincia de Santa Fe, los números son llamativos, altos. Nosotros acá en Santa Fe, y también son, aparte de ser llamativos por lo alto, son preocupantes. Porque ¿qué pasó con esto de la pandemia y con esta ayuda generalizada que salió a dar el gobierno nacional? Quedó en blanco y negro el estado de vulnerabilidad, de desigualdad y de pobreza que hay en esta provincia, que nosotros estamos muy creídos que es una provincia rica. Es una provincia rica que tiene 1 millón de personas, 1 millón de santafesinos que están recibiendo ayuda del gobierno nacional. Si vamos a analizar, digamos, ayuda hay de todo tipo, hay planes, subsidios, coberturas de distinta índole, pero las que a mí me parecieron más importantes para resaltar son el IFE, el ingreso familiar por emergencia, que son los 10.000 pesos que dio el ANSES, a un sector de la población, que son las empleadas, las trabajadoras de casas particulares, monotributistas A y B, gente desempleada, y los titulares de asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo. O sea, una población bien precarizada. Ahí el ANSES dio 10.000 pesos, correspondientes a abril, que se pagaron en mayo, y en esta semana ya se empieza a pagar del 8 al 22 de junio la segunda parte de esos 10.000 pesos correspondiente a mayo. ¿Qué se dice? Que es probable que, como ha quedado tan patentizada y tan revelada el estado de necesidad para la percepción de este beneficio, que llevó a que se anoten más de 9 millones de personas, se anotaron 12 millones a nivel nacional y quedaron 9 después de la selección de acuerdo a los requisitos establecidos. O sea, que hay entre 9 y 12 millones de argentinos totalmente precarizados. En la provincia de Santa Fe, ¿qué pasó? Lo percibieron
correspondiente a abril y en el mes de mayo, que se terminó hace poco de percibir 800.000 santafesinos. O sea que fueron 8.000 millones de pesos que el Estado Nacional puso en el bolsillo de 800.000 santafesinos. Es un número brutal, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros, de acuerdo a los censos y a la actualización de las últimas estimaciones, somos unos 3,5 millones de habitantes. Eso en relación al IFE, al ingreso familiar por emergencia. Esta puesta sobre la mesa de tanta gente precarizada ha hecho que en estos días, yo leí una entrevista que se le hace a Fernanda Raberta, la jefa del ANSES, en el sentido de estar ya pensándose en esta percepción, en este pagamento, con posterioridad a la pandemia, que quede como un ingreso permanente para la gente que está precarizada. O sea, el Estado se ha tomado nota del gran nivel de informalidad que tiene nuestra economía y los trabajadores, ¿no es cierto? Y la gente desocupada. Entonces, nosotros tenemos por el IFE 9 millones a nivel nacional, 800.000 santafesinos, 8.000 millones de pesos. Después, bueno, esto también lo percibieron las titulares de la asignación universal por hijo, que ahora del 8 al 22 empiezan a recibirlo por segunda vez, del 8 al 22 de junio, durante ese periodo. Y después sigue el resto de la población que calificó para el IFE. También tenemos el tema de las ATP, la asignación de protección al trabajo y a la producción. Sí. En esta provincia tan rica se anotaron y calificaron y percibieron el ATP, que es hasta 2 salarios mínimos, o sea, 33.000 pesos, no me acuerdo bien el número cuánto es, 33.000 y piquitos, y 750, 33.750 es el límite del ATP. Lo percibieron en la provincia de Santa Fe 198.000 empleados en relación de dependencia, ¿cierto? Esos 198.000 personas, correspondientes a unas 23.000 empresas santafesinas, importaron para el gobierno nacional la inversión de 4.000 millones de pesos. O sea, el Estado Nacional puso en la invencible provincia de Santa Fe dinero en el bolsillo de 1 millón de santafesinos, 1 millón de santafesinos protegidos por el Estado Nacional, y por un monto de 12.000 millones de pesos en un mes. O sea, ahora viene la segunda parte, ¿no es cierto? Ya se empieza a pagar IFE 2 y seguramente las ATP. La verdad que es un dato, son estos datos para poner de resalto el estado de precariedad económica y de necesidad que tenemos en esta provincia, que es una provincia de las llamadas ricas. Así doctora, sí. Estamos hablando de una provincia rica, ¿eh? Sí. Nos está en la boca, ¿eh? Exportamos comida por 400 millones de toneladas por año, ¿eh? ¿Sí? Bueno, entonces lo que ha puesto de relieve es la desigualdad. Esto es un problema de desigualdad paradigmática que hay, porque con ese nivel de exportación y de producción, el ranking a nivel nacional que tenemos nosotros en el Producto Bruto, hay 1 millón de santafesinos que se presentaron a pedir ayuda, tanto trabajadores formales de 23.000 empresas, que eso fue una gestión que hicieron los empresarios, y que significaron el 40% de los trabajadores privados de la provincia de Santa Fe. O sea, el Estado Nacional ayudó al pago del salario del 40% de los trabajadores privados de la provincia de Santa Fe. Sí. Es mucho, es muchísimo.
Doctora, vio que yo no le interrumpí, ha sido completito el panorama, ¿eh? Provincia rica, tenemos más de 1 millón de necesitados en la provincia de Santa Fe. Le agradezco provincia rica con habitantes pobres. Le agradezco infinitamente, un gran abrazo, como siempre. Muy bien. Hasta pronto. Que estamos viviendo una pandemia, y la pandemia significa universalidad. Sabemos bien que estamos viviendo cuarentenas, que sean está bien, Mario, está bien. Sabido decía que no hay una vacuna hoy universal que te pueda proteger, que hay tratamientos. Y uno de los tratamientos es con el plasma, que se obtiene a través de aquel que estuvo contagiado concretamente, ¿sí? Yo voy a hablar con el titular del CUDAIO, el doctor Mario Perechón, que días atrás ha obtenido, digamos, la primera donación de plasma en la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como siempre. Dígame, ¿cómo es esta donación? ¿Qué significado tiene, digamos, para el tratamiento de la enfermedad, doctor? En realidad lo que está haciendo el CUDAIO es recuperando plasma de pacientes que han terminado su infección activa. Ese plasma se recupera a través de una donación que hacen los pacientes recuperados. Para eso estamos citando que en forma anónima y solidaria se inscriban para tratar de conseguir ese plasma. Después ese plasma se consigue a partir de la aféresis, que es una forma de extraer sangre como si fuera un donante de sangre. La única diferencia es que esa sangre pasa por un aparato. El aparato separa las células de la sangre, glóbulos rojos, blancos y plaquetas, del líquido de la sangre, que es el plasma. Los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos vuelven al torrente sanguíneo del donante y nosotros nos quedamos con el plasma, que es donde hay anticuerpos contra el virus que tienen los pacientes recuperados. Esos anticuerpos después se estudian en un laboratorio, tanto en el laboratorio de los centros de hemoterapia como en el laboratorio de inmunogenética del CUDAIO. Se mapean una serie de virus que puedan transmitirse como si fuera una transfusión de sangre. Se hacen anticuerpos anti-HLA, que son sobre todo para las mujeres que tuvieron embarazos, porque pueden producir anticuerpos que bloqueen al anticuerpo antivirus, anti-COVID. Una vez determinado eso, se libera el plasma con la calidad suficiente como para ser infundido, y entra en una tercera fase. Esa tercera fase, el Ministerio de Salud de la Nación nos dice a quién le tenemos que otorgar ese plasma, dependiendo de los distintos grupos de tratamiento que hay en todo el país. Dígame, esta primera donación, ¿qué efecto tiene, digamos, sobre la población y particularmente aquellos que son potenciales donantes? ¿Han dado una respuesta positiva? ¿Cómo está el tema? En realidad la provincia de Santa Fe afortunadamente no tiene una gran cantidad de pacientes infectados y menos recuperados, ¿no? Alrededor de 200, 220 pacientes. Pero hasta ahora nosotros tenemos aproximadamente 60 inscriptos de ese pool de pacientes que serían los que empezamos a hacer. Nosotros ya hicimos 4 extracciones de plasma en los hospitales que están habilitados para eso. Los hospitales son el Clemente Álvarez en Rosario, el hospital de Eva Perón de Granado Baigorri y el hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe. O sea que ya se han recuperado 4 plasmas, 4 unidades de plasma, que esos sirven aproximadamente para 9 a 10 pacientes para ser infundidos y tratados con el plasma. Es lo que nosotros llamamos inmunidad pasiva. Le pasamos los anticuerpos de otro que ya cursó la infección a los que están con infección activa para proteger y evitar los progresos de la enfermedad. Dígame, ¿hay algún tipo de condición para ser donante? Si usted estuvo infectado anteriormente, ¿la edad juega en esto? ¿Qué condiciones existen? No, los que han tenido COVID positivo, lo que nosotros le pedimos es que nos llamen por teléfono al CUDAIO, porque ahí van a intervenir los médicos para poder hacer todas las preguntas y recabar todos los datos que son necesarios, que nosotros necesitamos para poder incorporar que ese paciente pueda donar plasma. Por eso lo que le pedimos a los que tienen voluntad de donar, que se comuniquen a mi teléfono
o alguno de los teléfonos del Cudayo para poder contactarnos y poder los médicos tomar contacto con ellos para hacer las preguntas pertinentes. Yo le pido por favor que después por cuerda separada, por WhatsApp, el mensaje entre nosotros, que usted me pase. Yo lo tengo su teléfono particular y también los teléfonos del Cudayo donde pueden llamar tanto a la capital de la provincia, tanto a la ciudad de Rosario, para ponerlos en forma gráfica en esta nota. Doctor, Okay. ¿Hay algún tiempo, una vez terminado el periodo infeccioso, recuperado de alta, él o la paciente, para que pueda ser donante, doctor? Esa es la pregunta del millón, porque en realidad todavía no hay datos claros, concretos de cuánto tiempo los pacientes recuperados van a preservar esos anticuerpos que son anticuerpos que neutralizan al virus. Lo que sí sabemos es que producen anticuerpos. Acuérdense que al principio de la pandemia se hablaba de que no había una respuesta inmune contra el virus eficiente. Hoy estamos claros que la respuesta inmune es muy eficiente, es muy robusta, que se generan varios tipos de anticuerpos durante la infección, que muchos de ellos son neutralizantes. Lo que todavía no tenemos claro es cuánto tiempo van a tener estos pacientes esos anticuerpos. Por lo tanto, nosotros tratamos de que sea lo más cercano posible al alta médica y al alta de laboratorio que han tenido los pacientes. Hoy por hoy es la única vía de recuperación, además del tratamiento médico que se hace durante todo el periodo de infección, digamos, de la enfermedad. Pero hoy es lo más positivo que se conoce a nivel universal y a nivel local, doctor. El tema de la plasma, ¿sí? Del plasma. En realidad no hay ningún tratamiento hasta ahora. Nosotros en este ensayo clínico que está en cabeza del Ministerio de Salud de la Nación, lo que estamos buscando son dos respuestas. La primera es la seguridad de los tratamientos de este tipo, que nosotros la Argentina tiene mucha experiencia por la fiebre hemorrágica en tratamiento de utilización de plasma como terapéutica de inmunización pasiva. Y lo otro que estamos buscando es la eficacia. Cuando terminemos el ensayo clínico, seguramente vamos a poder dar evidencias claras, científicas, estadísticas, de que es seguro y ver su eficacia. Doctor, abusando de su amabilidad y además como columnista nuestro en nuestros programas, y lo va a seguir siendo permanentemente más allá de la función que hoy ocupa en el gobierno de la provincia, hoy por hoy, vacunas nada, ¿no? Son todas noticias periodísticas, que sí, que está el laboratorio, que se está operando, que van a trabajar sobre enfermos en Brasil, que China dice una cosa, que Inglaterra dice la otra, Estados Unidos. Hoy por hoy, vacunas nada en lo inmediato. Creo que va a demorar mucho más. Seguramente al cabo del fin del año podremos tener algunas novedades de los ensayos que se están haciendo en seres humanos. Fíjense que de las 160 y pico de vacunas que se están desarrollando en el mundo, solamente 3 están en fase humana, las demás no han pasado la fase de investigación en laboratorio o en animales, y estas 3 seguramente recién a fin de año vamos a tener datos concretos de los pacientes que están siendo vacunados, y no te olvides que tenemos que hacer miles de millones de vacunas, miles de millones, somos 7.000 personas, 7.000 millones en el mundo que vivimos, nos vamos a tener que vacunar todos seguramente. Por lo tanto, para que llegue la vacuna va a demorar, yo calculo que hasta los primeros meses del año que viene o mediados del año que viene para poder vacunarnos. Por lo tanto, vamos a tener que seguir con las mismas normas de distanciamiento social, del lavado de manos, del uso del alcohol, del barbijo y de la limpieza de las superficies. Bueno, me queda una última pregunta, una última mención ya para ir cerrando, ¿sí? La actividad normal, digamos, del Cudayo, trasplante, donaciones, implantes, sigue como siempre. Sí, nosotros seguimos de alguna manera tratando de sostener la procuración de órganos. La Argentina en estos días de pandemia, estos meses de pandemia, lleva más de 220 trasplantes hechos en todo el país, de los cuales muchos de ellos, con 22 donantes que lleva la provincia, 10 de ellos, 11 de ellos han sido durante la pandemia, lo cual indica que si bien al cabo del año tendremos la respuesta clara de que si se cayó notablemente o no, en el mundo se ha caído la donación de órganos. Nosotros, la Argentina, hasta ahora viene sosteniéndola con mucho esfuerzo porque hemos cambiado toda la logística, hemos cambiado
todos los protocolos de acción que tienen los coordinadores operativos, y a pesar de eso, que no nos olvidemos que los que están en la lista de espera siguen esperando, y nosotros tenemos que tratar por todos los medios un esfuerzo grande para tratar de darle respuesta a ellos. Bueno, la semana próxima anterior nos quedaron algunos temas pendientes con el diputado provincial del Frente Renovador, que es integrante del bloque, digamos, de Frente para Todos en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, que es la conectividad. Tema importantísimo, tema que se viene y es inevitable concretamente. Él tiene un proyecto, una iniciativa, la conectividad. El propio Perotti se ha referido a este tema. Cachi, ¿qué se ha avanzado en los últimos días? Oscar Cachi Martínez, el diputado, ¿cómo se avanzó? ¿Qué se ha hecho, digamos? ¿Cómo tramita este caso, este tema en la Cámara Baja de la provincia? Buen día. Bueno, ante todo, buenos días. Bueno, yo creo que todos sabemos, ¿no? La Internet ha cambiado el mundo y la vida de la gente, y a partir de esta pandemia hemos tomado mayor conciencia de esta situación. Si no, preguntémosle a un chico que recibe del sistema educativo un cuadernillo cada 15 días las enormes asimetrías que padece en relación con aquel que puede tener un dispositivo electrónico y puede vincularse con el docente o el sistema educativo. En función de este motivo, nosotros hemos planteado, bueno, este proyecto Santa Fe Conectada, que era un compromiso electoral nuestro, que, bueno, después de un enorme diálogo y de enormes consensos, hemos presentado esta iniciativa, que lo que plantea, en definitiva, es que el Estado entienda que esto debe ser política de Estado, y la provincia debe poner a disposición de la conectividad todas las herramientas que tiene para el desarrollo de esa conectividad. Cachi, ¿cómo se avanzó en los últimos días? Porque este tema de la historia del proyecto sí lo tenemos. ¿Cómo se ha avanzado últimamente? ¿Se han hablado con sectores empresarios? ¿Cómo avanzó el trámite en la Cámara de Diputados? ¿En qué comisiones está? ¿Qué posibilidades tiene todo esto? Sí. Bueno, se avanzó a partir de esta iniciativa con la construcción de un amplio consenso que incluyó al titular del ENACOM, que incluyó al titular de ARSAT, que incluyó a la Asociación Santafesina de Cables, a las cooperativas telefónicas, las cooperativas de agua, las cooperativas eléctricas e incluso hasta las empresas más importantes del área de telecomunicaciones, porque en definitiva, digamos, tener conectividad es traer el futuro al presente y tener una provincia preparada para, bueno, para abordar esta etapa, ¿no? Esta etapa de la economía, que es la economía del conocimiento, y también se avanzó con enormes consensos en el ámbito legislativo, porque, bueno, más allá de mi autoría, el proyecto fue acompañado por todo el bloque de Juntos, es decir, Justicialismo y Frente Renovador, por los del bloque Somos Vida, por el bloque Somos Vida y Familia, y también por la gente de los sectores progresistas, el bloque que conduce Rubén Giustiniani y también Carlos del Frade, y hasta por la misma gente del sector de Todos por el Cambio, e incluso en la presentación también estuvo Garibay, que fue el ministro de Infraestructura del gobierno de Miguel Lichi. La verdad es que es como que hoy existe una clara conciencia que para construir justicia social y federalismo en este tiempo es esencial la conectividad, así como hace 2 siglos atrás para el desarrollo regional y la igualdad era importante el ferrocarril, o hace un siglo eran las autopistas, hoy es la necesidad de que se desarrolle la autopista por fibra óptica u otros medios para tener justamente, bueno, Internet. Bueno, a ver, hagamos la práctica. El proyecto se aprueba de aquí a fin de año, probablemente no, porque quede pendiente para el próximo año, están muy acotadas las sesiones, etcétera, etcétera. Que se apruebe de aquí a fin de año. Después pasa a la Cámara de Senadores, seguramente que los senadores se van a mostrar muy interesados en el tema de la conectividad. Inmediatamente todos tendrán acceso a Internet, Cachi. Bueno, en primer lugar, construir conectividad es una responsabilidad de todos. En primer lugar, por ejemplo, nosotros hemos planteado para el sistema educativo que aquellos sectores vulnerables le demos rápida conectividad a través de un dispositivo electrónico
y que el Ejecutivo acuerde con las prestadoras de servicio de Internet, bueno, que docentes y alumnos puedan comunicarse con el sistema educativo de manera gratuita. Pero hay que tratar de construir una conectividad de calidad, que es el nuevo derecho humano que realmente es necesario que tengan todos los ciudadanos. Para eso, nosotros lo que estamos planteando es fortalecer la presencia del Estado en aquellas localidades que tienen dificultades, que son las de menos de 50.000 habitantes, y que se complemente con la política que viene desarrollando el gobierno nacional a través del ENACOM, creando un fondo que solo se conforma con el 30% de lo que los medios hoy le aportan al gobierno provincial en materia de ingresos brutos, no creando ningún nuevo impuesto, ni aumentando los impuestos ni del consumidor ni de las empresas, simplemente destinando parte de lo que el ecosistema de las comunicaciones le aporta al gobierno de la provincia, entendiendo que hay que desplegar la fibra óptica, que digamos, más allá de la red de ARSAT, que por ejemplo, yo digo siempre es como un gran acueducto, es necesario que ese acueducto llegue a la canilla del vecino, que es la posibilidad de que el vecino que nos está escuchando no le quede dando vuelta a la ruedita, ni la ruedita del televisor, ni la ruedita de la computadora, ni la ruedita del celular, que es en definitiva lo que se produce cuando no tenemos internet de calidad. Bueno, le ponemos punto suspensivo a esto, ¿eh? Hay que moverlo, ¿eh? Es muy, pero muy interesante lo que sé. Cambio de tema absolutamente. Hablamos de sectores vulnerables. Hay una tarjeta en la provincia de Santa Fe que viene desde antaño, y la tarjeta única de ciudadanía. Le doy pie a la respuesta. 300 pesos por mes, diputado, se pagan. Ni no siquiera ni para un kilo de carne. Ni para un kilo de carne. La verdad es que desde hace mucho debe ser actualizada. Lo discutimos en la Cámara de Diputados cuando le pedíamos al Frente Cívico y Social la necesidad de que apruebe la emergencia alimentaria. Y bueno, lo que estamos pidiendo es que vaya de 300 pesos a 4.000, lo mismo que el proyecto alimentar, ¿no? Y que se complemente con esta iniciativa, porque como dijo muy bien el presidente, ¿no? Sin PAM no hay presente ni futuro, y sin PAM no hay democracia ni libertades. Realmente nosotros debemos privilegiar a aquellos sectores más humildes, y no puede ser que en la provincia de Santa Fe, donde producimos alimentos para 70 millones de personas, haya gente que tenga hambre. La verdad es que esto está sucediendo. Según la encuesta permanente de hogares, en Rosario y Gran Rosario hay más de 460.000 personas en situación de pobreza. Y en el Gran Santa Fe, más de 180.000 personas. Esto es antes de la pandemia. Efectivamente, nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo. Yo quiero reconocer al gobierno provincial, al Ministerio de Desarrollo Social, a los municipios, a las entidades intermedias, pero hay que dar un paso hacia adelante. Y en vez de llevar el bolsón, permitir que cada uno pueda adquirir los alimentos que desea, e incluso movilizando las economías de los barrios y de las distintas localidades, porque ese es el gran logro de justamente la tarjeta alimentar, y este es un programa complementario. ¿Para quién? Bueno, para aquellas personas que tengan hijos menores de 12 años, que no sean incluidas por el proyecto alimentar, para aquellos discapacitados, para aquellos o personas con discapacidad, para aquellos que pertenecen a la tercera edad, que son celíacos, o aquellos que no tienen ningún ingreso social y no alcanzan a completar un salario mínimo vital y móvil. Me parece que justamente, digamos, todo este esfuerzo que hemos hecho para construir consensos, para poder avanzar con una política superadora en materia alimentaria, bueno, hoy tiene que verse plasmado en la actualización de este instrumento que realmente debe otorgar ciudadanía, y realmente no podemos otorgar ciudadanía por 300 pesos. Diputado, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Un abrazo como siempre. Chau, chau. Bueno, un enorme gusto y un saludo enorme y afectuoso a los oyentes y a los televidentes. Tenemos entendido, Gabriel, que está trabajando para formalizar un convenio en la región con provincias vecinas, particularmente con Entre Ríos,
para hacer un control satelital. A ver, coménteme cómo es este tema. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Alberto. Gracias por la comunicación. La verdad que un gusto siempre compartir contigo y con toda tu audiencia. El proyecto de control medioambiental a través de satélites tiene que ver básicamente con un convenio. Nosotros estamos impulsando a través de la legislatura un convenio bilateral entre la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos para dar justamente control a este ataque que se le está haciendo a la ciudadanía a través de la quema de pastizales. Nosotros entendemos que no solo es un problema medioambiental, sino también un problema grave de salud para los ciudadanos que tienen que soportar y respirar el humo y esa contaminación. Por eso nosotros creemos que no solo hay que controlar el fuego de manera anticipada, sino durante y posterior. Son 3 momentos de un evento, de un incendio, que tranquilamente se pueden controlar a través de esta tecnología que se llama teledetección, a través de sensores medioambientales, y se utilizan satélites que ya están en el espacio y que no tienen ningún costo para los gobiernos. Nosotros entendemos que a través de este convenio bilateral podemos no solo prevenir los incendios, sino trabajar en el momento del incendio para utilizar muy bien los recursos. Y después hacer un análisis muy profundo de lo que fueron los hechos. Nosotros entendemos que hay en el mes a fines de agosto, principios de septiembre, o sea, en el cambio entre el invierno y la primavera, históricamente hubo quema de pastizales en las islas de Entre Ríos para poder renovar el alimento del ganado. Nosotros entendemos que el Estado es quien tiene que controlar y por eso también dentro del mismo convenio proponemos la creación de una reserva natural de biodiversidad. Esto implica el cuidado de mucha flora y fauna que se encuentra allí en las islas de Entre Ríos. Bueno, es buenísimo este proyecto y es integral además. Y además, una vez con la información que se obtenga a este respecto, el gobierno va a poder actuar sobre la realidad, digamos, del acontecimiento, los efectos, las causas y evitar que se repita en el futuro, Gabriel, Y no solo que se evite en el futuro, sino que las sanciones sean muy concretas, las sanciones de las personas que cometen estos ilícitos sean muy concretas, pero con pruebas verdaderas, con pruebas que sean irrefutables. Y para que estas pruebas sean irrefutables tenemos que usar la tecnología. Nosotros entendemos que el delta superior del río Paraná, toda la zona de las islas de Entre Ríos, que obviamente están muy pegaditas a la provincia de Santa Fe, tiene que ser cuidado de una manera totalmente diferente y por eso la creación de una reserva natural de biodiversidad le va a dar protección, no solo medioambiental, sino por sobre todas las cosas, una protección de salud a la ciudadanía. Imagínense que hay un ejemplo clarito que sucedió en Italia ahora con esto del coronavirus. 2 de las ciudades más afectadas fueron Bérgamo y Brescia, en el norte, cerca de Parma, cerca de Milán. Y eso tiene que ver justamente porque allí se permitía históricamente la construcción con amianto. Entonces, la gran mayoría de los habitantes de esas ciudades tenían problemas respiratorios. Y fíjese cómo terminó el tema del coronavirus en esas 2 ciudades, por tener ciudadanía con problemas respiratorios. Es lo que nosotros tenemos que anticipar. Esto es un proyecto de mediano y largo plazo, pero es un proyecto estratégico para cuidar la salud de la ciudadanía. Hay una pandemia, ¿sí? O una epidemia, podemos llamarla, porque no tiene, digamos, proyección o impacto internacional, pero es lo nuestro, la pandemia o la epidemia de la inseguridad. Me da la impresión que cada lugar que toca Saín siempre explota una pústula de inseguridad y corrupción, Y usted lo viene siguiendo mucho y bien este tema desde cuando era concejal, Gabriel, Sí, hace mucho tiempo que venimos trabajando y controlando las cuestiones de seguridad. Lo primero que hay que decir es la diferenciación entre lo que es la seguridad objetiva y la seguridad subjetiva. Lamentablemente en Santa Fe ambas han fracasado. Para ser muy breve y muy concreto, la seguridad objetiva es la que se mide, es la cuantificable, la que nosotros medimos a través de un índice de seguridad. Podemos hablar, por ejemplo, del índice de homicidio, podemos hablar del índice de heridos por arma de fuego. En esa, obviamente, Santa Fe ha sido un fracaso rotundo. Pero también existe, además de esa seguridad objetiva, una seguridad subjetiva, que es la que se da por la percepción de la ciudadanía. Y fíjese, la percepción de la ciudadanía es aún más grave
de lo que está sucediendo, con lo cual las dos son pésimas, tanto la seguridad objetiva como la subjetiva. Si a esto le ponemos un condimento totalmente negativo, que es la actitud del ministro de Seguridad, a la hora de tomar los temas de manera en chiste, a la hora de agredir a los santafesinos cuando dice que son chusmas, a la hora de decirle chiquilines o pichis a los jefes policiales, bueno, la verdad que estamos en un cóctel totalmente explosivo, que los resultados son los que están a la vista. Homicidios todos los días en la ciudad de Rosario, en Santa Fe sucede lo mismo, en Santa Fe capital, no todos los días, pero cada tanto hay un homicidio, son ciudades realmente copadas por el narcotráfico, y me parece que nosotros tenemos que tomar medidas, tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial, como del Poder Ejecutivo, que le den una solución a esto. Por eso nosotros insistimos con nuestro proyecto de escuadrones de fuerzas especiales urbanas para pacificar tanto la ciudad de Santa Fe como la ciudad de Rosario. A veces suena un poco rimbombante hablar de escuadrones, pero claramente para poder pacificar el territorio se necesitan fuerzas especiales. Sí, usted tocó dos métodos, el método cuantitativo y el método cualitativo concretamente, que es el que testega, digamos, por un lado el humor de la gente y por otro lado mide, digamos, lo que está ocurriendo en el terreno. Ahora, en el día a día, ¿qué hacemos, diputado? Este es el gran tema. Los resultados están, las mediciones están, la opinión de la gente está. ¿Qué hacemos en el día a día? Bueno, básicamente nosotros en términos policiales proponemos, más allá de una reforma policial, la intervención inmediata de escuadrones especiales. En términos judiciales, que es otro de los ejes fundamentales, de los ejes marginales, nosotros proponemos la reforma del Código Procesal Penal. Esta famosa reforma del Código Procesal Penal se relaciona a finalizar la puerta giratoria. Esa puerta giratoria que le permite la salida a los delincuentes y que vuelven a delinquir. El 83% de los delitos son cometidos por personas reincidentes. Con lo cual, nosotros tenemos que trabajar desde la prevención, pero relacionada a la reincidencia. Y puntualmente, en el eje de la penitenciaría, nosotros tenemos que trabajar en un sistema o en un modelo de cárcel-industria que ha sido exitoso en el mundo y donde se permite una verdadera reinserción de las personas. Si usted es muy experimentado, Alberto, y ha visitado prisiones, penitenciarías, y sabe muy bien que no hay manera de que una persona vuelva a reinsertarse en las condiciones que vive. No trabajan, están todo el día escuchando música, inclusive muchos manejan bandas delictivas desde la cárcel. Entonces, me parece que el modelo es el de cárcel-industria, donde hay una disciplina, se genera respeto, se genera distintas condiciones para que la persona sea una persona de bien y vuelva a reinsertarse en la sociedad. Ahora, en el mientras tanto, se pueden hacer cosas, tanto para el tema judicial como penitenciario. Por ejemplo, nosotros propusimos un proyecto de carpas sanitarias, porque se estaban liberando presos en todo el país, pero puntualmente en la provincia de Santa Fe, la Corte Suprema de Justicia dio la orden bajo línea de que había que eliminar la superpoblación carcelaria. Para eso nosotros, obviamente relacionado con el COVID, con el coronavirus, nosotros para eso proponemos carpas sanitarias y contenedores sanitarios, que en los patios de los presidios se puedan instalar las carpas sanitarias, darle la atención y el aislamiento que corresponde a los prisioneros y de ninguna manera se tenga que liberarlos. De esa manera nosotros estamos respetando a la ciudadanía. Ahora, si el Estado libera los presos, no está respetando al ciudadano y al contribuyente, que es quien banca todo el sistema estatal. Le agradezco infinitamente, diputado Chumbitaz. Ha sido un placer. Un abrazo. Muchas gracias, Alberto, y le dejo un fuerte abrazo a toda la audiencia. Felisa Miceli, ex ministra de Economía de Néstor Kirchner en los últimos años. Además es una economista del peronismo, es de consulta permanentemente en cuanto a movimiento económico y social que se puede hacer a este respecto. Yo le quiero preguntar, señora, ¿cómo le va? Le quiero preguntar, ¿cómo está? Le quiero preguntar, para nosotros todos los días son iguales, buenos días, buenas noches, buenas tardes, con la cuarentena. Es verdad, señora, todo se alarga, todo se transforma. Son iguales los días. Señora, le quiero preguntar, ¿cuál es su opinión respecto de la situación de Vicentín y esta decisión tan oportuna e importante que acaba de tomar en las últimas horas el presidente de la República? Porque es Alberto Fernández. Yo tengo muy buena información en ese tema. Hacemos programas en esta ciudad de Rosario, hacemos programas en Santa Fe, pero yo quiero saberle a usted como
economista, como ex ministra de Economía de Néstor Kirchner, ¿cuál es su opinión? Es una medida para mí trascendental, que cambia la forma de operar y la lógica de funcionamiento de uno de los mercados más importantes en la de la Argentina, como es el mercado de granos. Ustedes saben que el mercado agroexportador en Argentina está concentrado en unas 10 empresas aproximadamente. Vicentín ocupa el 5º lugar en materia de exportaciones de granos. Tiene un área de puerto justamente en el puerto de Rosario, tiene una diversificación en otras áreas también de la producción agropecuaria, como miel, como ganadería, que no es solamente los granos exclusivamente, y creo que teniendo la posibilidad de el Estado argentino hacerse cargo de esta empresa, se logran varios objetivos al mismo tiempo. Uno fundamental, se preserva la fuente de trabajo de los 2.600 productores de Santa Fe, que si no, ¿a quién le iban a vender su producción? O sea, eso es una fundamental. La otra es intervenir en un mercado altamente oligopolizado para que haya un actor que tenga otra mirada, otras reglas de juego, que va a ser la visión del propio Estado Nacional. Y también, y por último, me parece que un aspecto relevante es la incidencia que tienen las exportaciones argentinas en la generación de divisas. Y esta empresa va a colaborar en ese sentido también cuando esté operada por el Estado Nacional a través de YPF Agro. Bueno, a no olvidarse la preservación de la fuente de trabajo, que son arriba de 3.000, ¿eh? Además de la preservación de la fuente de trabajo. Me parece muy buena su puntuación porque ustedes saben que en este momento de cuarentena, producto de esta pandemia terrible que asola al mundo entero, el peligro fundamental es el desempleo. En todos los países esto está ocurriendo. Ustedes ven en Estados Unidos cómo se agranda día a día, semana a semana, la cantidad de desempleados que existen, y esto se da en la principal economía del mundo. Y aquí también pasa lo mismo, o sea, por lo tanto, preservar las fuentes de trabajo no es menor. No, y aparte, sí, aparte no es menor porque en San Lorenzo, donde está sentada aquí en el Gran Rosario esta empresa, hay una experiencia nefasta por parte del gobierno anterior que cerró, desguazó y dejó en la calle 1.200 trabajadores como la refinería de San Lorenzo, con el pretexto que fue una venganza contra el grupo de Cristóbal López, que te puede gustar o no puede gustar. Ese salir a otro costado acá es una decisión de Estado, pero desguazaron una empresa. Yo creo que no hay gobierno en el mundo que hoy, particularmente en la Argentina, en medio de una pandemia, que se banque desguazar, porque se desguazaba en los próximos días, señoras, este grupo empresario tan importante. ¿A quién le íbamos a cobrar? A nadie. A nadie, por eso, a nadie. Y además, usted sabe, Alberto, y seguramente la gente que nos está viendo y escuchando, que esto no es una decisión caprichosa del presidente Fernández, que ahora empezó a expropiar y a sacarle al capital privado todos sus bienes. De ninguna manera. Eso lo dicen muchos exponentes del gobierno anterior, de la derecha ultra neoliberal, para asustar a la población respecto de lo que está haciendo el presidente. Pero no nos olvidemos que Vicentín está concursada, es una empresa en concurso de acreedores, a punto de ser desguazada, y en un concurso donde iban a perder todos, menos los accionistas. O sea, iban a perder los trabajadores, que se iban a quedar sin trabajo y sin cobrar sus sueldos, los productores, que se iban a quedar sin poder venderle a nadie sus producciones. Y lo más importante, acá el Banco Nación, el Banco Provincia, han puesto muchísima plata para que este grupo se la lleve afuera y se la reparte entre sus accionistas, porque no pagó las deudas, eso está claro, si no, no estaría en concurso de acreedores. La evidencia más impresionante y más clara de que hubo un desfalco hacia los bancos públicos, tomando esos recursos muy abultados que les dieron sin ningún tipo de garantías y llevándoselos al reparto a los accionistas, porque no pagaron las deudas, y la prueba de ello es el concurso. Entonces me parece que también preserva un capital del Estado que hace temblar las propias cuentas y las finanzas de estos bancos públicos. Sí, es verdad, todo lo que usted dice es un panorama concreto, señora, y completito respecto de ello. Y además, la gran mentira del siglo, que los Paduan, los Nardelli, porque son todos los Nardellis, todo el grupo Vicentín, que es, señala, pero los créditos nos lo otorgaban
de la época de Néstor Kirchner. Bienvenido sea si te otorgaban crédito para Pero poder... obvio. Pero acá no se trata del origen de la deuda, señora, sino de la actitud y la conducta de Vicentín que no quieren pagar concretamente. Correcto, ¿Sí? ese es el tema. Siempre Vicentín tuvo crédito tanto en los bancos públicos como en los bancos privados. Eso ¿por qué se lo iba a discriminar? Obviamente que también en la época de Néstor Kirchner y seguramente de Cristina habrá tenido crédito. No estamos cuestionando eso. Lo que estamos diciendo es que en la época del macrismo el Banco Nación les dio créditos a último momento del 2019, entre julio y octubre, y en noviembre se presentan en convocatoria. Entonces, Alberto, en cualquier cabeza que sabe sumar 2 más 2, no hace falta ser un gran matemático ni un gran financista, se da cuenta que la plata que se llevaron de los bancos se la acapararon para ellos, en forma personal no la pusieron en la empresa, no pagaron las deudas, y por eso los acreedores le pidieron el concurso. Están todos desesperados. Sí, sí, y usted me lo podrá corroborar, esto que tiene muy buena información en esta materia como economista del peronismo y ex ministra de Néstor Kirchner, que hubieron como mínimo 3 reuniones con Matías Culfas, con Moroni, una de las últimas que se hizo con Moroni, la Cava concretamente, fueron a pedir una refinanciación y dijeron, no, refinanciar ¿a cuánto? A 100 años, devuelvan la plata, ¿sí? Devuelvan la plata, porque hay que terminar con esa idea que tienen muchos empresarios mal llamados así porque no ponen nada de riesgo, ¿no? Que piensan que las ganancias son de ellos, pero que las pérdidas hay que repartirlas con el Estado. Mientras ellos son más ricos, las empresas son cada vez más pobres. Antes se decía no puede haber empresarios ricos y empresas pobres, y creo que hay que retomar esa frase. Por eso apruebo totalmente esta decisión, que es una decisión audaz, es una decisión muy comprometida con el futuro de la Argentina, y que espero que la idea de que la gestione YPF Agro sea para que tenga una dinámica de sector privado, que haya un management moderno, que la empresa pueda seguir compitiendo en los ámbitos internacionales y que tenga un accionar, sea una gran actora dentro de lo que es ese mercado que hoy está prácticamente extranjerizado, porque los grandes actores como Dreyfus, como Cargill, son prácticamente todos extranjeros, Glencore mismo, ¿no? Señora, la última, deme un perfil, si lo conoce, al interventor designado de Delgado. No lo conozco personalmente, pero he averiguado bastante sobre su trayectoria. No sé si usted recuerda, Alberto, que incluso el nombre de Gabriel Delgado estuvo en juego cuando se trataba de la designación de un ministro de Agricultura, que después recayó en Luis Basterra, a quien admiro profundamente y es una persona de una formación y de un compromiso político extraordinario. Y con él junto compartimos el Instituto Independencia, además, donde también participa Wendy Palacini en dicho instituto, y conversando con los compañeros coincidimos en que Gabriel Delgado conoce, sabe, tiene las herramientas profesionales necesarias para gestionar esta intervención. Y acordémonos que es una intervención por 60 días, si no recuerdo mal lo que dice el decreto, y bueno, en ese tiempo, como representante del Estado, a Delgado le cabe la responsabilidad de que no se enajenen activos, de que las cuentas no se vacíen más de lo que ya están vaciadas, de comprobar que realmente las deudas sean fehacientes y no sean deudas falsas de acreedores ficticios para poder estafar al concurso. Es decir, hay muchas maniobras que hacen sospechar de estas familias que manejan Vicentín, y por lo tanto creo que el rol del interventor es muy importante y creo que han elegido una figura muy sólida para llevarlo adelante. Ha sido muy amable, señor, le agradezco infinitamente. Un gusto, Alberto, encantada, y un saludo a toda la gente de esa hermosa provincia que ojalá pronto podamos volver a visitar.